TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Y en una nueva edición del TDS Zoom vamos a estar nuevamente conversando con el licenciado Sebastián Berger, que es fundador de Berger Marketing en Seguros, para abordar un tema que a los productores nos preocupa y mucho y tiene que ver con la retención, fidelización y recompra de clientes. Buen día, Sebastián, gracias por participar con Tiempo de Seguros de este Zoom. Hola Marcelo, ¿cómo estás? No, para mí es un placer siempre este espacio y poder charlar con vos un rato de estos temas que son tan importantes. Es un lujo. Ya lo creo. Realmente hoy para una cartera de clientes de un productor, retener los clientes, fidelizarlos y en algunos casos recomprarlos, y ahora vas a explicar de qué se trata eso, son creo que el punto de partida. Hoy creo que el productor busca más retener cartera que ir en busca de nuevos clientes. Fidelizar, que le compren más de un producto, que le compren siempre a él, es otra de sus tareas. Y recomprar cuando ha perdido un cliente y necesita recuperarlo, bueno, también es una tarea que muchos, y vamos a charlar de esto, muchos a veces no abordan, dicen, no, perdí el cliente, lo perdí, no hago nada, ya está, voy en busca de otro. Así que si te parece, comencemos por el comienzo, justamente, siendo redundantes. Perfecto. Vamos a hablar de retener clientes. Bueno, Marcelo, a ver, lo primero que me gustaría destacar, ¿sí?, es que muchos confunden retener y fidelizar, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿sí? De hecho, hay un artículo que en su momento hicimos para la página de Tiempo de Seguros que hablaba de este tema justamente. La gran diferencia entre retener y fidelizar es que retener es la última acción. Es el, por favor, no te vayas, vení, quédate, te mejoro el precio, te arreglo esto, lo que fuere. Es el acto de último momento. Mientras que fidelizar es una acción más proactiva, es algo que uno todo el tiempo tiene que ir haciendo con la cartera para evitar que el cliente quiera irse. Entonces, ¿podemos pensar en fidelizar y en retener como lo mismo? No, son dos acciones diferentes que se dan en momentos diferentes de la vida del cliente, ¿sí? Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de retener solamente, tenemos que entender la gran pregunta. Digo, ¿por qué se nos van los clientes? ¿Sí? ¿Es por precio? ¿Es por atención? ¿Es por alguna situación en particular que molestó? ¿Sí? Y las acciones de retención no tienen que ser para todos los clientes iguales, ¿sí? Porque no todos los clientes son iguales. Lo que suele suceder habitualmente es que el cliente, cuando tiene algún motivo para irse que no es el precio, te dice que se va por precio porque es lo más fácil de decir, porque es lo más sencillo y porque evita conflicto, ¿sí? De hecho, el peor cliente es el que se va sin decirte por qué. Sí, que directamente te manda un mail, un WhatsApp, y dice, che, anulame la póliza, se fue. Lo peor que te puede pasar, porque no te da la oportunidad de mejorar. A ver, aun cuando un cliente se te va, si vos sabés bien por qué se fue, lo que te da a vos es la posibilidad de mejorar y de que pagando el costo de que se haya ido ese cliente en particular, poder retener o fidelizar a otros 20 u otros 30 clientes que quizás estabas haciendo lo mismo. Entonces, sí, puede tener que ver esto con que uno cree que todos los clientes son iguales y que van a actuar de la misma manera. Entonces, uno espera esa acción del cliente quejándose del precio o manifestando algún problema. O sea, uno presupone que el cliente, si está disconforme, sea por precio, por atención o por lo que fuere, me lo va a manifestar. ¿Es un error creer que todos los clientes son iguales? Totalmente, totalmente. De hecho, está muy estudiado en el segmento de seguros, en la parte de marketing, que hay distintos perfiles de clientes, ¿sí? No todos los clientes son iguales y es muy importante entender de qué tipo de cliente estamos hablando. Es quizás un poco complejo de explicar sin mostrar algún tipo de gráfica, pero imaginémonos por un momento, ¿sí?, un eje cartesiano, como veíamos en matemática, ¿sí?,
con distintos cuadrantes. ¿Sí? Con matemáticas, ya a lo lejos, cuando teníamos que hacer eso. Nosotros tenemos un eje, ¿sí? Que es qué tanta aversión al riesgo tiene el cliente. Digo, qué tan arriesgado es. ¿Sí? ¿Se va a la patética del norte por precio o no lo hace? ¿Sí? Y por el otro lado, qué tanta emocionalidad tiene el cliente con las marcas. ¿Es muy emocional o le importa nada? En los clientes que son muy emocionales y tienen poca aversión al riesgo, son los clientes que nosotros llamamos temerosos. Es ese cliente que tiene un todo riesgo sin franquicia, ese cliente que se preocupa por la póliza, que quiere saber, que quiere estar protegido y que probablemente no solamente tenga la póliza del auto, sino que tenga un set de otras pólizas más. Ese cliente en particular es un cliente que tiene menos sensibilidad al precio, por ejemplo. Es un cliente que dice, sí, yo sé que en otra compañía podría pagar más barato o con otro productor podría pagar más barato, pero lo que tengo acá no lo puedo conseguir en ningún otro lado. Uh-huh. En el otro cuadrante opuesto tenés al cliente que yo le digo el cliente golondrina, que es ese cliente que si vos le pasás 2 pesos más barato, se va a la aseguradora que le pasa 2 pesos más barato, porque lo que está buscando es precio, porque entiende el seguro como un trámite para poder circular, nada más que eso. Entonces, el primero es muy emocional, es ese cliente que se tiene que enojar con nosotros para irse. El de abajo es muy volátil, es el cliente que se va. Pero la gran masa de clientes son clientes equilibrados, donde buscan una relación costo-beneficio. No me arranques la cabeza con el precio y trátame bien, pero sin irse a ninguno de los extremos. Nosotros podemos identificar ese cliente, podemos retener y fidelizar de mejor manera. Sí, estaba pensando que algún cliente, digamos, si es equilibrado o si es temeroso, seguramente te va a manifestar su inquietud, su molestia, algo que ocurrió, sea de precio, sea de atención. En cambio, el otro, el que va solo por costo o el temperamental, ese directamente es el que te va a mandar el mail pidiendo la anulación de la póliza, no dando explicaciones, ni siquiera aunque se las pida. Totalmente. Lo interesante es que uno tendería a pensar exactamente como me estás diciendo vos. Es verdad que el equilibrado suele decirte me voy por tal o por cual, pero el cliente temeroso, como tiene un cierto aprecio a la persona, ¿sí? Que eso lo podemos charlar en otro momento y tiene que ver con la marca personal, digo, el productor por delante de la compañía. No le está renunciando a la compañía, le está renunciando al productor con el que tiene una relación. Entonces, decirle de frente, me voy, porque cada vez que te llamo no estás, me voy porque yo necesité la grúa y nadie me respondió, me voy porque me dejaste, no sé, colgado con la renovación. No te lo va a decir, porque eso genera un conflicto. Y como es un cliente muy emocional, probablemente te diga, me voy porque tengo una mejor oferta de la compañía B. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí es un peligro. Sí, estaba pensando que la mayoría de los problemas que hoy se suscitan con los clientes son problemas de costos. Problemas de costos que no genera el productor, porque no es que el productor elige trabajar con las compañías que deciden aumentar sus costos, sino que justamente es una colocación en compañías que porque tienen costos adecuados pueden ofrecer garantías que el estándar de productores quieren para sus clientes. Buenas compañías que cobren lo justo y paguen los siniestros. Pero estamos inmersos en una batalla y una guerra de precios permanente, donde el cliente es bombardeado con costo y costo y costo y con mejores costos. Justamente está transcurriendo en este momento el hot sale y aparecen compañías ofreciendo una rebaja por el solo hecho de que estamos en un hot sale. Entonces, cuesta mucho al productor hoy poder sostener el costo que está cobrando. ¿Cuál crees que es una estrategia adecuada para llevar adelante este momento tan particular con los clientes? A ver, lo fundamental es la comunicación. La comunicación previa a la renovación es la comunicación en la renovación, ¿sí? Los costos aumentan, como aumentan para todos, y todos nosotros estamos acostumbrados a que aumente, porque vivimos en Argentina, y te aumenta la carne, te aumenta el seguro, te aumenta todo, ¿sí? Ahora es verdad lo que vos me estás planteando de que hay una guerra de precios, especialmente en productos más comoditizados como el seguro del auto, donde en líneas generales uno tendería a pensar que todos ofrecen lo mismo, ¿sí?
No obstante, el productor que conoce el riesgo, el productor que hace años que tiene un cliente, recordemos que la vida promedio de una póliza de un auto, estamos hablando de entre 3 años y 3 años y medio, ¿sí? En general es la vida promedio de una póliza de auto que se puede extender en el tiempo o no. Pero vos ya conocés el auto y conocés el perfil del cliente y conocés sus necesidades. Entonces, lo mejor que te puede pasar cuando te vienen con una propuesta real es decir, mira, tengo esta cotización de esta compañía que me hace un 25% menos, 15% menos, el número que fuere. Lo primero que uno debería hacer es cotejar las coberturas, ¿sí? Y poner el lado del asesor por sobre el lado del vendedor. Realmente decir, bueno, a ver, ¿te están ofreciendo lo mismo o no te están ofreciendo lo mismo? Una vez que podemos entender si están ofreciendo lo mismo o no, lo que tendríamos que hacer inmediatamente es tratar de destacar las ventajas que tenés vos por sobre la propuesta. Y una muy buena opción es, conociendo al cliente, decir, Marcelo, vos guardás el auto en cochera, lo sacás una vez por semana, trabajás a 10 cuadras de tu casa y lo tenés asegurado contra, estoy inventando, ¿no? Granizo. Y la verdad que la probabilidad de que vos tengas granizo en este momento, por cómo usás, que no quita de que pueda suceder, ¿sí? Son relativamente bajas. ¿Por qué no cotizamos una opción sin granizo y una opción que no tenga tal o cual cosa que vos puedas identificar que el cliente está pagando por demás, ¿sí? Y eso lo que te va a permitir es posicionarte por debajo de la cotización, resaltando los beneficios. Entonces, solucionás el problema económico, es verdad, quizás a costa de un beneficio, ¿sí? Pero le demostrás al cliente de que la póliza la estás haciendo para él, que no está comprando en una góndola, en un supermercado, que vos estás pensando en cómo es su riesgo. Eso es fundamental. Sebastián, uno como productor siempre tiene que tener un costo adecuado para el cliente, o hay un momento en que al cliente hay que dejarlo ir, decir, mira, no tengo costo para este cliente, llevarlo al costo que él quiere me llevaría a mí a trabajar con compañías con las cuales no opero o no operaría por determinadas circunstancias. Hay un momento en que uno tiene que decir, bueno, hice todo lo que estuvo a mi alcance, lo dejo ir. Después te voy a preguntar, ok, lo dejo ir, pero ahí sí vamos a ir a la recompra. ¿Lo dejo ir para siempre o lo dejo ir hasta que no tenga un costo razonable para volver a ofrecerle? A ver, dejarlo ir, no sé si es la palabra justa, ¿sí? Yo lo invitaría a que haga la póliza donde la tenga que hacer y que pruebe y que vea si resulta a su conveniencia. Pero nosotros a lo sumo perdemos una póliza, pero lo que no perdemos nunca es el contacto, es la amistad y es el profesionalismo. Entonces, es verdad que uno deja ir la póliza, pero no necesariamente tiene que dejar ir el cliente, ¿sí? Una comunicación constante, aún después de que el cliente se haya ido, brindarte para solucionar algún inconveniente, aun cuando no tengas la póliza, conserva la relación. Y las relaciones es lo que nos va a llevar, pero totalmente, ya sea a una recompra o hasta en algunos casos a una recomendación de otro cliente, aunque ese cliente no sea tuyo. ¿Sí? Entonces es muy importante dejar ir la póliza, si no se puede, no se puede. ¿Sí? Yo no voy a trabajar con compañías de, como digo yo siempre a modo de chiste, con la Patética del Norte, no voy a trabajar con esa compañía porque sé que después no voy a poder cumplir con lo que prometo. Tampoco voy a tener sus costos. Entonces, como productores conscientes y asesores conscientes, uno le tiene que decir, bueno, mira, yo a este costo no llego, estas son las ventajas, estas son las desventajas. ¿Querés irte? Andá, te doy un abrazo y te dejo la puerta abierta para que cuando necesites una duda, una consulta, te comuniques conmigo. De la mejor manera. O sea, nunca cerrarle una puerta a un portazo, sino dejarla ahí entornadita como para que cualquiera de las dos partes, porque puede ser el cliente el que justamente a través de una mala experiencia sea el que vuelva. O sea, de alguna manera es dejarle el camino abierto para que él tampoco tenga reserva de decir, che, me fui y ahora tengo que volver con el caballito calzado. Sería un poco así, digamos, que las dos partes puedan estar en condición.
Primero, yo te voy a decir dos cosas que creo fervientemente. Primero, el que se enoja pierde. Es una regla general. Y yo hay algo que descubrí, que al ser humano hay algo que le gusta más que comer, más que dormir, más que cualquier otra cosa en la vida, que es tener razón. Al ser humano le encanta tener razón. Entonces, si vos te despedís con una discusión, si vos te despedís de una mala manera, el cliente no va a volver a vos, porque volver a vos significa darle la razón a la persona con la que discutió. Entonces, no llevar la contra. ¿Para qué? No tiene sentido. No buscar tener razón, buscar tener mejores relaciones. Porque a mejores relaciones, mejores negocios. Es tan sencillo como eso. Te hago una pregunta. Una estrategia, y vos sos alguien de marketing y que maneja muy bien redes sociales, sería, de alguna forma, todos aquellos que se fueron, sea por costo, sea por alguna mala atención, agruparlos en alguna lista de distribución y de alguna forma crearte un motivo para estar presente con, no sé si les agradará que vos les lleves novedades o promociones, porque tal vez el cliente dirá, ¿por qué no ofreciste la promoción antes y no estaba en esta lista de clientes? Pero buscaría alguna forma de comunicación así constante, algún pretexto para tenerlo de alguna manera, para que estar presente en la mente de él. Sí, totalmente. De hecho, con uno de los clientes que tenemos en la consultora, lo que implementamos es una estrategia de email marketing. Nosotros tenemos etiquetados, tenemos tagueados a todos los clientes que se fueron en los últimos 6 meses y a los que se fueron más de 6 meses atrás. Y dependiendo del perfil, si es entre 0 y 6 meses, tienen un perfil donde están más cercanos a la marca y todavía están más permeables a recibir notificaciones nuestras, y los de más de 6 meses quizás no tanto. Pero lo que hacemos es, una vez por semana, una vez cada 15 días, enviamos un mail no con promociones, quizás con alguna noticia, con algún dato de color, con si te vas a ir de vacaciones, estas son las direcciones de la BTV, no te olvides de revisar el aire, o sea, cosas que sean de utilidad para el cliente. Yo lo único que busco es que me recuerde. Si el cliente me recuerda, cuando tiene un inconveniente, cuando el disparador aparece como para volver a cambiar, se va a comunicar conmigo. Y no va a sentir que le estoy vendiendo todo el tiempo, sino que le estoy brindando un servicio que va más allá de una venta de un seguro. Bueno, hablamos, creo que hasta acá, de retención. Hablemos de fidelización. ¿Qué es fidelizar a un cliente para vos? Fidelizar a un cliente es muy difícil, ¿sí? Cuando hablamos a nivel empresas, pero cuando hablamos a nivel productor es una herramienta muy sencilla y muy fácil, que es mantener presencia. Hace un ratito estábamos hablando de que muchas veces el cliente no le renuncia a la compañía, sino que te renuncia a vos. De hecho, muchos productores se encargan de poner su nombre, su cara, su marca por sobre la compañía. ¿Sí? Me ha pasado con amigos que le preguntás, ¿dónde estás asegurado? Yo estoy asegurado con Marcelo Debe. Marcelo Debe no es una compañía de seguros. ¿Sí? Buscar esa imagen donde se empieza a difuminar un poco lo que es la persona y lo que es la empresa es ideal para poder fidelizar a un cliente. Fidelizar a un cliente es lograr que el cliente, quizás exagero un poco con lo que digo, pero buscar que el cliente te ame. Buscar que el cliente te quiera a vos, por sobre la marca y por sobre las condiciones. ¿Cómo hacemos esto? De la misma manera que cultivamos una amistad. De la misma manera que le mandás un mensaje a tu amigo cuando es el cumpleaños. De la misma manera que le preguntás cómo le fue en el examen o en la reunión que tuvo en algún momento. Generando vínculos entre los mismos clientes, generando comunidad. Si yo tengo un proveedor de neumáticos y por otro lado tengo una gomería y son los dos clientes míos y yo los puedo juntar para que hagan sinergia entre ellos, ¿sí? Ellos van a tener un beneficio que si vos no hubieses estado, no lo hubiesen tenido. Y no estoy hablando de hacer una promoción 25% de descuento en helado. Estoy hablando de crear relaciones reales, ¿sí? Que un productor lo puede generar muy fácilmente. Pensemos en el promedio de cartera de un productor normal, común y corriente, puede estar entre 300 y 500 clientes.
productores más grandes pueden llegar a 4.000. ¿Sí? 4.000 clientes es algo que uno puede llegar a tener una relación tranquilamente, no una relación de amistad, ¿sí? Uno también tiene que elegir a quién le pone más esfuerzo y a quién le pone menos esfuerzo. Es muy importante conocer la cartera y hacer un pareto, decir, bueno, estos 20 primeros clientes, este 20% que me da el 80% de comer, le regalo un vino a fin de año, ¿sí? Y los otros les mando un almanaque. Pero de todos modos, esa conciencia de mantenerse presente y de generar relación es fundamental. Pensemos que habitualmente en seguros el cliente se comunica con nosotros para asegurar, por un siniestro o por una queja. No hay muchos puntos de contacto. Y como no hay muchos puntos de contacto, los tenemos que generar nosotros. Te mando un mail para el cumpleaños. Si me entero de que tengo el LinkedIn, si me entero que cambiaste de trabajo, te felicito. Tengo segmentado qué tipo de auto tenés y si veo alguna promoción para ese tipo de vehículo, cambio de cubierta o lo que fuere, te la aviso, te comunico, te mando un mail, un newsletter, te mantengo al tanto de las novedades. Una de las carteras más olvidadas, por ejemplo, es la de RT. ¿Cuántos productores hay que tienen carteras de RT con un montón de empresas que hacen el contrato y lo dejan ahí para siempre? Buscar tasa permanentemente, avisar de las novedades de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Digo, hay un montón de herramientas para mantenerte en contacto y mantener la relación. Eso es fundamental. Entonces, si yo mantengo una buena relación, el cliente no se quiere ir. Si se quiere ir, trato de retenerlo. Y si se fue, le dejo la puerta abierta. Bueno, hablemos de recompra. La recompra es... hay empresas que tienen departamentos enteros dedicados a la recompra de clientes, ¿sí? A que el cliente que se fue quiera volver. Entonces, como decíamos antes, lo primero, no puede irse con una mala experiencia, porque la gente tiene esa sensación. Yo te voy a contar una cosa. Muchas empresas se dedican a medir la satisfacción del cliente, ¿sí? Lo que nosotros podemos percibir hablando, hay empresas que tienen que pagar estudios para verlo, ¿sí? Y una cosa es el enojo del momento y otra cosa es la relación emocional que queda en el tiempo. Es decir, si vos a un cliente siempre lo trataste bien, siempre tuviste buenos precios, siempre le respondiste, ¿sí? Y por un hecho puntual se enoja y se va, ¿sí? Pasados 5 o 6 meses, lo que queda no es ese enojo por el que se fue, sino que queda la relación. La gente tiende a olvidarse de lo negativo y tiende a quedarse con lo positivo. Mi mamá siempre decía, la traigo a colación, mi mamá decía que no hay nada que abuene más a la gente que la muerte, porque te vas y después son todos buenos, ay, qué bueno que era y qué bueno que era. Y la realidad es que es un poco así. Pasa el tiempo y vos te acordás de lo positivo. Entonces, lo fundamental es mantener un canal de comunicación abierto y honesto, tener separados a los clientes entre los que se fueron en los primeros 6 meses y los que se fueron después de los 6 meses. A los que se fueron después de los 6 meses, les puedo hacer una propuesta. Les puedo hacer una propuesta económica de precio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me dice Marcelo ahora, que es el clásico. Sí, sí. Pasaron 6 meses. En 6 meses puede haber cambiado tranquilamente el esquema tarifario de la compañía. Puedo haber conseguido una promoción que antes no tenía. Puedo haber tenido una herramienta nueva o una propuesta nueva. Si yo se lo hago a los 15 días que se fue, va a sentir que le estoy tomando el pelo. Pero si lo hago después de los 6 meses, es una propuesta honesta, ¿sí? Y durante los primeros 6 meses, estarse atento. Quedarse ahí, viendo qué uno puede hacer, ver qué necesidades tiene, y si en algún momento tenés un problema, vení que te lo soluciono. Sebastián, te pregunto, ¿dónde ubicás al comprador que consulta y compra por comparadores? En esta categoría de cliente, ¿dónde lo ubicarías? ¿Es un cliente nuevo? ¿Es un cliente común que empieza a utilizar una herramienta que es comparar precios por internet? ¿Cómo lo ubicarías? A ver, primero y principal, el cliente que compara, ¿sí?
que en realidad lo que está buscando en la página es comparar, no está buscando directamente comprar. De hecho, hablando con varios fundadores y CEOs de este tipo de empresas, Seguros 911, 123 Seguros, varios de los que se encargan, te cuentan que habitualmente entre el 7 y el 8% de los clientes son los que compran absolutamente online. O sea, siguen necesitando de alguien que los asista. La realidad es que lo que está buscando el cliente es comparar. Yo los ubicaría más desde el lado de clientes golondrina y en un rango etario, o sea, en una edad un poco más baja, entre los 20 y los 35 años. ¿Sí? No quita que algún cliente más grande, de edad más grande, lo haga también, pero digamos que el fuerte está metido ahí. Y son clientes que en líneas generales, hasta algún punto, no sienten el valor agregado que puede llegar a otorgarles un productor. Quizás porque nunca lo tuvieron, o quizás porque tuvieron una mala experiencia. ¿Sí? Entonces se sienten lo suficientemente empoderados como para poder contratar la póliza ellos solos sin la necesidad de un intermediario. Pero eso se da en pólizas de auto. Voy a dejar acá el tema porque creo que me gustaría abordarlo después con mayor detalle, ir un poquito más en profundidad, porque creo que los comparadores también van empezando a atender y a entender al cliente, a ese cliente comprador ocasional, y le empiezan a dar cosas que antes no le daban y el productor tal vez cree que la situación está como fija como una foto y la situación creo que está cambiando. Totalmente. Así que me gustaría que lo veamos en otro Zoom. Como siempre, Sebastián, te agradezco estos minutos. Me da siempre gusto charlar contigo de marketing, de ayudar al productor con alguna nueva herramienta o una herramienta que tal vez conoce, pero la puede sacar del cajón ahí del olvido y ponerla en acción de nuevo, porque siempre le hablamos al productor y queremos que él sea el protagonista en la venta de seguros. Así que gracias como siempre. Perfecto, Marcelo, muchas gracias a vos. Y lo único que me gustaría destacar es a mejores relaciones, mejores negocios. Nos quedamos con eso en la cabeza y nos va a ir mucho mejor. Gracias de nuevo.